Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y recibirlos nuevamente en estos comentarios de salud. El día de hoy tenemos un invitado neurólogo pediatra, pero que su práctica fundamentalmente se dedica a la atención de recién nacidos. Y esto nos da pie para que podamos platicar de lo que llamamos la neurología neonatal, la neurología de los recién nacidos, y de algunos de los adelantos tecnológicos que se han desarrollado recientemente, como pueden ser lo que llamamos la neuro-USIN, las intervenciones neurológicas en la terapia intensiva neonatal. Y para esto voy a platicar con el doctor Alejandro Ayaviri, el cual le agradezco mucho el haber aceptado la invitación y sea bienvenido. Y quisiera que nos platicara inicialmente, si estás de acuerdo, Alejandro, ¿qué es la neurología neonatal? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Sí? ¿A qué se dedica la neurología neonatal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor Garza. Para mí es un gusto poder platicar de esto y que no es un tema del cual está usted exento. O sea, sabemos que estuvo participando durante muchos años en el Instituto Nacional de Perinatología y seguramente vamos a poder tener una plática muy amena de esto. Uno pensaría que la neonatología como tal es una especialidad muy antigua, ¿no? O sea, desde siempre han habido recién nacidos y en algún momento alguien ha tenido que hacerse cargo de ellos. Sin embargo, esto tiene un punto interesante porque realmente la neonatología como ciencia médica nace hasta el siglo pasado y pasado a la segunda mitad, cuando resulta, por ahí por el año 67, el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, tiene su segundo hijo, Patrick, que fallece, nace prematuro, 36 semanas de gestación, y a raíz de esto, el pequeño fallece por dificultades respiratorias. A raíz de ese evento, comienzan a hacer investigaciones, determinan la doctora Avery, quizás han escuchado de ella, ¿no? Un libro muy bonito de neonatología. Ella descubre el factor surfactante y poco después, en Japón, los sintetizan y entonces los recién nacidos prematuros comienzan a sobrevivir. Y entonces ya deja de haber tanto el punto de supervivencia y entonces comienzan a hacer este interés por supervivencia sin secuelas, por el riesgo que tenían estos niños que ya sobrevivían cada vez más pequeños y que ahora comenzábamos a ver los más grandes y entonces comenzaban a tener una serie de problemas. Y entonces surge un poquito el tema de la neurología neonatal. O sea, llega el punto en el cual alguien tiene que hacerse cargo de, pues, primero, el pronóstico, el diagnóstico de esos niños, ¿no? El decir, tiene esto, tiene una hemorragia, tiene una asfixia, tiene diferentes cosas. Segundo, como le mencioné, el pronóstico, ¿qué va a pasar con este niño a futuro? Y tercero, ¿cuáles son las intervenciones que se van a poder hacer a eso? Y ahí surge este punto bien bonito y bien interesante donde además surge un poquito el tema de los campos, ¿no? ¿Quién se dedica a la neurología neonatal? El neurólogo, el neonatólogo, y lo podemos ver con dos grandes ejemplos. Joseph Volpe, neurólogo pediatra, llega al hospital en Boston y solo había recién nacidos, y entonces pues no hay de otra, vamos a verlos. Pasa con un neonatólogo, el doctor Asiadix, falleció recientemente, neonatólogo que ve con mucho interés el tema neonatal y entonces pues comienza a enterarse por esto, ¿no? Muy interesante. Yo me voy a remontar un poco más atrás. ¿Cuándo se empezaron a describir por primera vez los reflejos neurológicos de los recién nacidos? Y eso lo hace un francés, el profesor André Thomas. Y André Thomas, pues era neurólogo de adultos, no había neurología infantil en aquel tiempo, estamos hablando de principios de 1900. Y André Thomas es el primero que hace una lista de reflejos que se tenían que buscar en recién nacidos. De manera interesante, André Thomas llega un poco también por accidente, porque él se había dedicado toda su vida profesional inicial a estudiar anatomía patológica. Correcto. Y cuando termina su ciclo de trabajo en el Hospital de la Salpêtrière, pues
lo decide abrir un hospital o ir a trabajar a un hospital en donde se veían embarazadas y niños, y resulta que él se empieza a interesar en los niños que nacían con problemas. Empezó a estudiar niños con anencefalia, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que ahí empieza el primer estudio de los reflejos primitivos de los recién nacidos. Los alumnos de André Thomas desarrollaron después la primera cartografía de los reflejos de acuerdo a la edad gestacional, que fue Amiltizón. Sananda Garcís Oh, primero y luego después Claudina Mieltizón. Entonces, pero si nos damos cuenta, este primer inicio fue en los principios de 1900, 1920, 30. Realmente estamos hablando de una ciencia muy moderna correcto. que va de la mano de la sobrevivencia de los recién nacidos, va de la mano, por decirlo de alguna manera, de la tecnología. Y es que es esencial. O sea, realmente, como le digo, comenzamos a ver el tema de los recién nacidos prematuros, que son un punto muy, muy importante de la neurología neonatal a partir de que comienzan a sobrevivir. Y comienza a ver la necesidad de diagnosticarlos, o sea, de poder estudiar este cerebro de una u otra forma. En especial de manera temprana, Correcto. porque gran parte de los problemas los veíamos hasta mucho Hasta tiempo, el meses año o de años edad. después. Sí, correcto, ¿no? O sea, nosotros De muchas hecho, veces. en una plática previa hablamos de los programas de seguimiento pediátrico. Y aquí tuvimos al maestro Fernández Carrocera, cómo nos describe cómo se formó el primer programa de seguimiento pediátrico en el Instituto Nacional de Perinatología, ya formado, institucionalizado de manera organizada, porque había habido otros intentos por ahí. Entonces, pero estamos hablando de temas que son bastante modernos, ¿sí? Y que son dependientes de tecnología. ¿Cómo ha influido la tecnología? ¿Hemos resuelto el problema de los problemas al nacimiento, de las complicaciones neurológicas del nacimiento? ¿Podemos decir que ya es un capítulo cerrado, que ya no necesitamos avanzar mayor cosa, que ya los recién nacidos prematuros actuales nacen y se desarrollan sin secuelas? Creo que no, creo que estamos creciendo. Cada día hay más tecnología y hay más herramientas para esto, pero difícilmente va a ser un capítulo que se cierre, porque vamos a tener nuevas cosas cada vez. Y hoy por hoy, con el advenimiento de nueva tecnología como inteligencia artificial, van a surgir nuevas cosas. Es algo que va a ser una realidad. ¿Qué es lo que tú ves con mayor frecuencia en un hospital que prácticamente está especializado en embarazo y en especial de embarazo de alto riesgo y en niños que nacen con diferentes tipos de enfermedades y patologías? ¿Cuál es tu campo de acción más frecuente? ¿Cuáles serían las 3 o 4 patologías más frecuentes que tú ves en una cuna de recién nacidos? Correcto. Mire, yo trabajo en un hospital de gobierno del Estado de México, es el Hospital Mónica Pretalini, que es el hospital más grande del Estado de México, que valga también la aclaración, es el estado más poblado, con más nacimientos de la República Mexicana. Entonces, es un hospital donde tenemos pues bastante demanda asistencial en cuanto a los recién nacidos. Y en el tema específico neurológico, creo que los 3 puntos o más importantes serían, en primer lugar, la prematurez. Tenemos cada vez más niños prematuros y es muy importante el seguimiento que les damos a esos niños de manera inicial con la detección temprana de hemorragia intraventricular. Es algo muy frecuente en ellos. Entonces, y que clínicamente no lo detectamos. O sea, es muy difícil que un recién nacido dé un síntoma que te oriente a pensar que está teniendo hemorragia. A veces, digo, si el hematocrito le descendió de 40 a 17 en un día, bueno, quizás lo sospechas, pero si no, pues realmente tienes que buscarlo. Entonces instauran, por ejemplo, programas de seguimiento por ultrasonido. Eso es uno que hacemos.
y es algo que, como detectamos nosotros a los recién nacidos que tuvieron hemorragias de manera Prematuridad temprana, con hemorragia, una de las principales patologías que ves. una de las principales. ¿Cuáles serían las siguientes dos? La siguiente sería asfixia perinatal. El concepto de asfixia perinatal, el concepto de estos niños que por X, Y o Z, en el momento inmediato antes del parto o en el momento del parto tuvieron una interrupción del flujo sanguíneo, ¿no? Y esto pues impide que haya un adecuado intercambio de gases y tienen un estado de sufrimiento fetal que puede conllevar una condición de acidosis del cuerpo y pues secundario a esto dar una serie de afecciones en diferentes órganos, de los cuales el más importante es el cerebro, ¿no? Entonces asfixia prenatal con encefalopatía hipoxico-isquémica es uno de los puntos más importantes y digo, como bien lo sabe usted, esta durante mucho tiempo, y de hecho aún hoy es la principal causa de parálisis cerebral. Entonces surge la necesidad de tratarla, de tratar de prevenir esta parálisis cerebral. Entonces, hoy por hoy hay un tratamiento útil y efectivo para la asfixia perinatal en una gran mayoría de casos, que es la hipotermia terapéutica, donde pues nosotros podemos tratar de disminuir las secuelas de estos pacientes y ese sería el punto 2. Voy a hacer un paréntesis aquí cultural, porque el tema me gusta y de hecho de los primeros equipos que llegaron a México de hipotermia, los tuvimos oportunidad de manejarlos. Y recuerdo que cuando el Instituto de Perinatología adquirió estos equipos, que se llamaban Cool Caps, porque al principio lo que enfriábamos era la cabeza, ahora lo más popular es enfriar el cuerpo, pero Sí. en aquel tiempo así era. Y entonces se hizo una sesión y me pidieron que hiciera una pequeña introducción porque venían pues los descubridores y los innovadores Estaba de estos empezando. procesos y venían al Instituto de Perinatología a una sesión. Y entonces, como soy bastante inquieto, me puse a revisar dentro de mis libros antiguos de medicina, especialmente de medicina francesa del siglo XVIII. Y qué interesante que me encuentro que era, se llamaba la terapia de la bolsa de hielo y se usaba a finales de 1800. Y la bolsa de hielo era una bolsa de caucho que tenía dos hoyos. Por un pivote se le metía, la bolsa tenía hielo, se le pasaba agua a eh, con una frecuencia específica y del otro lado drenaba el agua que salía de ahí, de tal manera que se mantenía la temperatura de la cabeza enfriada Estable. de manera permanente. Y adivina, no sé si te sepas, si alguna vez me oíste hablar de eso, pero ¿para qué se usaba la bolsa de hielo como tratamiento en los niños en 1800? Se Quiero usaba para pensar, tratar la tuberculosis. iba a decir, por ahí, algo ahí. Entonces, cuando presenté esto y les mostré las bolsas de hielo, porque para mi fortuna el autor de este libro puso los dibujos y los diagramas, no había fotografías en aquel tiempo, y presenté las fotografías, se levantó del asiento el descubridor del Cool Cap y me dijo, yo pensé que nosotros habíamos inventado eso. Y le digo, no, creo que los franceses se les adelantaron Pelea de por unos patente. cuantos meses. Pero bueno, lo interesante es que sí, es un recurso extraordinario, pero dijiste algo que me llamó mucho la atención. A veces podemos tener complicaciones tan graves como una hemorragia cerebral Sí, y tú dices, pero es que si no la buscas, si no usas tecnología, no la encuentras, no la no te das encuentras. cuenta. Entonces, No. la pregunta es, ¿qué tanto influye la tecnología dentro del proceso de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas del recién nacido? ¿Es el mismo impacto que lo que sucede en otras edades pediátricas? Yo diría que más. Yo diría que más. Y aquí el punto neonatal es, a nosotros nos gusta mucho la clínica. Nosotros los médicos somos muy clínicos, no tratamos estudios, tratamos pacientes, vemos a los pacientes que hacen algún síntoma clínico, vamos a poner un paciente que convulsiona, ¿no? Pero aquí viene
el recién nacido que no tiene un cuadro clínico y no tiene un cuadro clínico claro y específico. O sea, recién nacido que hace apnea puede ser algo asociado con la prematurez, pero puede ser una infección, pero puede ser una hemorragia intracerebral, pero puede ser una crisis convulsiva, puede ser una crisis epiléptica. Y entonces, ¿cómo Peor podemos saber aún, cuál? el paciente puede tener crisis epilépticas Y y no no dar hacer nada. síntomas. De hecho, la mayoría Y son eso lo estos, detectas en un electroencefalograma. por Y puede supuesto. tener una hemorragia y tampoco da síntomas y lo detectas en un ultrasonido. Entonces, vamos, ¿qué, qué tan importante es la tecnología en la atención del recién nacido? Yo diría que mucha, Muchísima. porque estás prácticamente impedido para detectar síntomas en muchos de estos niños. Y esto ya está demostrado. Vamos con el ejemplo de las crisis neonatales. Hay varios estudios con en el mejor de los escenarios, donde tú tienes un video electroencefalograma, estás grabando al recién nacido durante muchos días con una cámara de video y con un electroencefalograma. Y en el mejor de los casos, solo el 30% van a dar un signo clínico. El otro 70% no hicieron nada y tuvieron actividad epiléptica. A eso voy. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que le estamos transmitiendo al público, es que realmente en el caso de la neurología del recién nacido, los médicos estamos prácticamente dependientes de la tecnología. O sea, una terapia intensiva neonatal en donde no tienes los avances tecnológicos actuales, pues no es terapia intensiva neonatal, ni estás haciendo medicina adecuada, medicina de punta. Y no se puede, o sea, si no tienes, dejando incluso la parte neurológica de lado, un buen ventilador, unos buenos equipos de infusión, un buen monitor de signos vitales, Laboratorios, laboratorios, todo gasometrías esto. Es y correcto. muchas más cosas. De acuerdo, me parece muy bien. Ahora, ya tenemos a los recién nacidos y ya tenemos la tecnología, ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos el equipo que va a trabajar con esos recién nacidos? O sea, ¿es suficiente que tenga yo un neurólogo, que tenga experiencia y que tenga conocimientos de esto? O sea, ¿una terapia intensiva neonatal puede funcionar con un buen neurólogo y nada más? Aquí surge el punto de la competencia, lo que decía al principio. ¿Quién tiene que hacerse cargo de la neurología neonatal? ¿El neurólogo? ¿El neonatólogo? Entonces, esto, y lo dice en un artículo muy bonito Joseph Volpe, o sea, es un artículo que habla sobre mi viaje en la neurología neonatal. Dice, al final estas luchas de ego son luchas futiles, que no van a llegar a nada. O sea, esto es un equipo que tiene que ir. Y es, a ver, un neurólogo pediatra, en su formación como neurólogo pediatra, ve muy poca neurología neonatal. Nosotros creo que en todos los centros que actualmente se dedican a formar neurólogos pediatras, tienes una rotación de un mes en neurología neonatal y te das cuenta cuando sales a enfrentar al mundo real que esto es insuficiente. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes aquí sería que los neurólogos pediatras deberíamos tener un poquito más de preparación en neurología neonatal. Si bien no volvernos neurólogos neonatales, digo, en México no hay ningún programa que te pueda permitir hacer eso, pero sí tener un poco más de esta experiencia para poder familiarizarte con eso. Bien, pero yo lo que iba es, probablemente lo que quería que me contestaras es, no es suficiente tener un neurólogo. No, O sea, el niño que está en la terapia neonatal tiene muchísimos más problemas. Tiene problemas respiratorios, tiene problemas nutricionales, tiene problemas infectológicos. El grupo de personas profesionales dedicados a los recién nacidos debe de ser grande, empezando por enfermeras especializadas, es correcto. siguiendo por neonatólogos, siguiendo por infectólogos, nutriólogos, especialistas en vías respiratorias y muchas cosas más. Y lo que Y cada yo uno creo puede que la aportar. participación del neurólogo, y quiero empezar a preparar el final, la, la intención del neurólogo no solamente es asistir en el momento del problema agudo, de la hemorragia, de la convulsión, de la asfixia y demás. La parte medular del neurólogo, y que eso sí es responsabilidad absoluta de él, es el seguimiento del paciente. O sea, ¿qué le pasó después de que se asfixió?
¿Qué le pasó después de que tuvo la convulsión? ¿Qué le pasó en los siguientes años cuando se recuperó de la prematuridad? Y eso, que son los programas de vigilancia y seguimiento, eso sí son responsabilidad del neurólogo como actor principal, de la mano de los rehabilitadores, de la mano de los lingüistas, de la mano de los terapeutas, de la mano de todo el mundo. Pero le toca a él organizar esa parte que creo que es igual de importante. Creo que el otro punto importante del neurólogo en el cuidado de todos esos recién nacidos con problemas neurológicos es la determinación del pronóstico, que es algo que cada vez yo lo hallo más difícil. No sé cómo la ves usted en la vida, pero estos niños nos sorprenden mucho. Totalmente. Yo tengo muchas anécdotas sobre eso y probablemente tú también, de niños que prácticamente los dieron como irreversibles, que no tenían un futuro favorable y después los ves cantando canciones y participando en los festivales infantiles. Pero bueno, eso podría ser una segunda plática y te voy a invitar para que regreses y platiquemos ante el público de las experiencias de la neurología neonatal en México y de cómo se puede instrumentar estos cuidados, cuál es lo que se debe de vigilar de manera muy particular y cómo hacer un pronóstico de un niño que tiene complicaciones al nacimiento. Con mucho gusto y encantado. Y quiero aprovechar de felicitarlo. Creo que estos espacios de expansión del conocimiento son algo que enriquece mucho y de eso siempre el mayor de los éxitos. Aquí vas a estar con nosotros otra vez, te estoy comprometiendo. Y para todos, nuestro auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Soy Saúl Garza y me despido de ustedes hasta el próximo comentario de la salud. Hasta luego.